Antes de comenzar a contar esta emocionante historia, por favor, me gustaría pedirte que nos ayudes dejando tu like en este video y te suscribas a nuestro canal para no perderte ninguno de nuestros videos. Ahora, vamos a comenzar esta hermosa y emocionante historia. Camila, agotada y con los pies adoloridos, caminaba sin rumbo fijo por las calles de la ciudad. El vestido que una vez fue alegre, ahora colgaba arrugado sobre su cuerpo delgado y su vientre abultado. Tenía 8 meses de embarazo. Cada paso parecía un peso más sobre sus hombros. Acariciaba su barriga con ternura y desesperanza, como si pidiera perdón por no poder ofrecerle más al pequeño ser que crecía dentro de ella. El sol de la tarde lanzaba destellos dorados sobre los edificios, cuando sus fuerzas la abandonaron y decidió sentarse bajo la sombra de un árbol frente al rascacielos más imponente de la ciudad. Las lágrimas comenzaron a caer, silenciosas, mientras murmuraba que no tenía a dónde ir. El ruido de los autos, pero alguien la escuchó. Fue tragada desde la ventana del piso más alto de aquel edificio. Un hombre la observaba. Alejandro, heredero de una de las mayores fortunas del país, llevaba una vida estructurada, fría y perfectamente calculada. Pero algo en la imagen de aquella mujer, vulnerable y sola, tocó una parte de él que creía dormida. Sin pensarlo demasiado, bajó por el ascensor, ignoró la sorpresa del portero y se dirigió hacia ella. La joven levantó la vista al verlo acercarse, con temor, sin saber si debía huir o suplicar ayuda. Él se detuvo a una distancia prudente, con una suavidad inusual en su voz. Le dijo que no quería asustarla, que solo deseaba ayudar. Ella no respondió al principio. No sabía si confiar, pero estaba cansada, hambrienta, y su hijo pateaba en su vientre como recordándole que no estaba sola. Finalmente aceptó, no como quien deposita esperanza, sino como quien ya no tiene opción. Alejandro la llevó a su apartamento, un espacio moderno, decorado con líneas frías y tonos grises. Le ofreció una habitación, ropa limpia, algo de comida. Camila se duchó, comió despacio y se sentó en la cama como si no pudiera creer que estuviera bajo techo. Aquella noche, por primera vez en semanas, durmió profundamente. Alejandro no podía dejar de pensar en ella. La presencia de Camila había quebrado la rutina perfecta de su mundo. Su historia comenzó a despertar preguntas, memorias y emociones que él había guardado bajo llave desde la muerte de su hermana, muchos años atrás. Y Camila, aún desconfiada, sentía que algo estaba cambiando. No sabía si era su instinto de madre o el modo en que aquel hombre la miraba sin juzgarla, pero por primera vez se permitió pensar que tal vez su historia aún no estaba destinada a terminar en tragedia. Durante los primeros días, Camila apenas hablaba. Se movía como una sombra, agradecida pero distante. Alejandro, sin presionarla, le dejaba espacio. Aún así, algo lo impulsaba a cuidarla. Mandó preparar comidas especiales para embarazadas, contactó discretamente a un médico de confianza, el doctor Ramírez, para asegurarse de que todo estaba bien con la gestación. Camila aceptó la consulta con reserva. No estaba acostumbrada a que nadie se preocupara por ella sin pedir algo a cambio. Pero el trato del doctor fue amable, profesional. Le dijo que su bebé estaba sano, aunque ella necesitaba descanso, una mejor alimentación y seguridad emocional. Camila, al salir del consultorio, sus ojos se encontraron con los de Alejandro, que la esperaba en el coche. Por primera vez, ella le dedicó una sonrisa tímida. Alejandro comenzó a interesarse por su historia, no por morbo, sino por una necesidad genuina de comprender quién era esa mujer que había irrumpido en su vida de manera tan silenciosa,
pero tan contundente. Con paciencia, escuchó los fragmentos que ella se atrevía a compartir. Una familia rota, un hermano que la traicionó, abandonó al descubrir el embarazo y una red de abandono que la fue empujando hasta la calle. A medida que los días pasaban, la dinámica entre ellos cambiaba. Camila empezó a dejar pequeños rastros de sí misma por el apartamento. Una taza olvidada en la cocina, un libro en la sala, una risa breve escapando entre frases. Alejandro, que vivía entre reuniones y silencios, descubría en ella una calidez que lo desarmaba. Una noche, mientras miraban una vieja película en el sofá, Camila rompió a llorar. No por tristeza, sino por agotamiento. Él no dijo nada, solo la abrazó con torpeza, pero con honestidad. Ella se permitió descansar su cabeza en su pecho y por unos minutos se sintió segura. Lo que ninguno de los dos sabía era que su encuentro no era casual. Alguien del pasado de Camila estaba más cerca de lo que imaginaban. Y la sombra de viejas heridas no tarda en reaparecer cuando el corazón comienza a sanar. Camila comenzó a sentirse más fuerte, aunque seguía desconfiando de él. Ya no se despertaba en medio de la noche con la angustia en el pecho. Su hijo, ese pequeño que aún no había nacido, era lo único que la impulsaba a no rendirse. Pero ahora también tenía una cama, comida caliente, y por extraño que pareciera, tenía a Alejandro. Él seguía actuando como si no supiera lo que hacía. Decía que solo era ayuda temporal, que pronto ella estaría mejor y podría rehacer su vida. Pero cada gesto suyo desmentía esas palabras. Se interesaba por cada consulta médica. Celebraba con discreción cada pequeño progreso de Camila y había aprendido incluso a reconocer cuando ella necesitaba silencio en lugar de conversación. Una tarde, mientras él regresaba del trabajo, encontró a Camila en el balcón. Sostenía una pequeña prenda tejida entre las manos, un gorrito azul cielo. No dijo nada al principio, solo lo mostró con orgullo tímido. Alejandro no supo cómo reaccionar. Le parecía hermoso ver ese tipo de esperanza en ella. Nunca pensé que tejería algo, con una sonrisa suave, pero hoy sentí ganas. Ese día, Alejandro la miró de otro modo, no como una responsabilidad, no como una mujer frágil que necesitaba ayuda, sino como alguien que había conquistado su respeto, y tal vez algo más. Pero no todo era tranquilidad. Una figura del pasado observaba desde lejos. Diego Morales, el hombre que había desaparecido cuando supo del embarazo, había regresado a la ciudad, no por remordimiento, sino por ambición. De hecho, había descubierto que Camila estaba bajo él, y eso abría puertas que él nunca habría imaginado. Mientras tanto, Camila comenzaba a soñar. A veces, durante la noche, imaginaba un futuro con su hijo corriendo por aquella casa, riendo. Alejandro, siempre silencioso, aparecía en esos sueños sin que ella se atreviera a admitirlo. No era amor aún, pero era algo más que gratitud. Lo que ninguno de los dos sospechaba era que a cada paso que daban hacia la redención, alguien más tejía planes para derrumbar. Camila comenzaba a descubrir lo que era la calma. Las mañanas eran tranquilas, con el aroma del café llenando el apartamento y el sonido lejano de la ciudad que apenas la alcanzaba. Alejandro, cada vez más involucrado, hacía esfuerzos por retrasar sus reuniones solo para desayunar con ella, aunque fuera en silencio. Pero esa paz estaba por romperse. Una mañana, mientras Camila doblaba cuidadosamente la ropa del bebé, sonó el timbre del apartamento. Ella fue a abrir con naturalidad. Al otro lado de la puerta, el rostro que vio le heló la sangre. Diego, el mismo hombre que la había dejado sola, que se había ido sin mirar atrás, ahora la miraba con una sonrisa que no alcanzaba los ojos.
Llevaba un traje caro, un perfume intenso y una actitud de confianza falsa. Camila retrocedió instintivamente. Él, con tono suave, dijo que solo quería hablar. Alejandro llegó minutos después, sorprendido al verlo en su puerta. Camila, visiblemente afectada, apenas podía. Diego se presentó como el padre del hijo que ella esperaba, como si esa verdad le otorgara algún derecho. Alejandro no respondió. Solo pidió a Camila que decidiera si quería escucharlo. Ella, después de respirar profundo, negó con la cabeza. No quería volver a caer en las mismas promesas rotas, en los mismos miedos. Diego se marchó, pero no sin antes lanzar una mirada amenazante a Alejandro. Esa historia no había terminado. En los días siguientes, Camila estaba inquieta, el ambiente en Alejandro más protector que nunca. Ella no quería causarle problemas, pero ya era demasiado tarde para protegerlo de las consecuencias de su pasado. Alejandro, por su parte, sabía que algo oscuro se estaba moviendo. Mandó investigar discretamente a Diego y lo que descubrió no le gustó nada. El hombre estaba endeudado, había perdido negocios y ahora buscaba alianzas a cualquier precio. Alejandro entendió que Camila no era su objetivo. Ella era su puente, que él no estaba dispuesto a permitir. La amenaza que representaba Diego no era solo emocional, era legal, peligrosa, y estaba comenzando a acercar la tranquilidad que Camila y Alejandro habían construido con tanto esfuerzo. Ella intentaba mantenerse firme, pero las viejas heridas se reabrían con facilidad. El simple hecho de saber que Diego andaba por ahí, manipulando, mintiendo, planeando, la dejaba sin dormir. Alejandro, por su parte, actuó sin vacilar. Contactó a su abogado, y comenzó a preparar una estrategia. Lo primero era proteger a Camila y al bebé. Lo segundo, asegurarse de que Diego no pudiera hacerles daño. No le importaba cuánto costara. Para él ya no se trataba solo de ayudar. Se trataba de defender a quien había transformado su mundo. Los días siguientes fueron tensos. Camila se mostraba ansiosa, revisando la puerta más de una vez antes de dormir, saltando con cualquier ruido inesperado. Pero en medio de todo ese caos, sucedió algo que ni ella ni Alejandro esperaban. Una noche, en medio de un fuerte aguacero, Camila rompió fuente. El pánico fue inmediato, pero Alejandro reaccionó con rapidez. La llevó al hospital en cuestión de minutos, sin soltar su mano ni un segundo. En la sala de parto, mientras los médicos y enfermeras se movían con eficiencia, él le susurraba al oído que todo estaría bien. Horas después, nació Mateo. Cuando lo colocaron en los brazos de Camila, el mundo pareció detenerse. Alejandro, de pie junto a la cama, miraba con una mezcla de asombro y ternura que jamás había sentido antes. Camila, agotada pero emocionada, no podía dejar de llorar. No de tristeza, sino de alivio. Por un momento, fueron solo ellos tres. Ningún pasado, ningún miedo, ningún enemigo. Solo el milagro de una nueva vida, el calor de una familia que se estaba formando sin planearlo. Pero ese momento de paz también sería el inicio de un nuevo capítulo, porque Diego no se rendiría fácilmente. Y mientras Camila sostenía a su hijo, hacía una llamada que lo cambiaría todo. Los primeros días con Mateo fueron un torbellino de emociones. Camila apenas dormía, pero su cansancio estaba lleno de ternura. Lo observaba durante horas, contaba sus deditos una y otra vez, y lo abrazaba con la fuerza de quien había temido no llegar a conocerlo. Alejandro, aunque incómodo al principio con un recién nacido en casa, se fue adaptando. Cada vez que tomaba al bebé en brazos, algo dentro de él se ablandaba.
Camila lo veía en silencio, preguntándose cómo había llegado hasta allí. No podía negar lo que sentía. No era solo gratitud, era algo más profundo, más peligroso y más real. Pero la calma duró poco. Una tarde, al regresar de una consulta pediátrica, encontró una carta deslizada por debajo de la puerta. No estaba firmada. El papel, cuidadosamente doblado, contenía una amenaza velada. Nada explícito, pero el mensaje era claro. Lo que te pertenece, el tono, volverá a mí. Su forma de manipular, Camila reconoció, de controlar sin necesidad de alzar la voz. Sintió el miedo en la piel, como una corriente helada recorriéndola. Alejandro, al leerla, no dijo una palabra. Solo llamó al doctor Herrera y al inspector Gutiérrez. Ya no era tiempo de esperar. Se iniciaron acciones legales. Alejandro ofreció su respaldo total para que Camila iniciara una denuncia formal. No era solo por ella, sino por Mateo. Las pruebas de abandono, el historial de violencia verbal, las amenazas eran suficientes, pero Diego tenía aliados y sabía cómo moverse entre sombras. Días después, llegó una notificación. Diego había iniciado un proceso para reclamar la paternidad y solicitar derechos sobre el niño. Camila sintió que el piso se abría bajo sus pies. Alejandro la sostuvo. Le dijo que no la dejaría sola, que enfrentarían eso juntos. Por primera vez, ella no huyó, no se cerró, no se derrumbó. Apretó fuerte a su hijo contra el pecho y respiró hondo. Sería dura, pero también sabía que no estaba sola. Y por primera vez en mucho tiempo, creyó que podía ganar. El juicio por la custodia de Mateo comenzó bajo un cielo gris. Camila se presentó con el corazón en la garganta, acompañada por Alejandro y su abogado, el doctor Herrera. Sabía que sería difícil, que los abogados de Diego buscarían tergiversar su historia, pintar su pasado con tintes de inestabilidad. Pero ya no era la misma mujer que había llorado sola bajo un árbol. Ahora era madre. Estaba dispuesta a todo por su hijo. El juez Sandoval era serio, pero justo. Escuchó con atención los testimonios, evaluó los documentos, las pruebas de abandono, las amenazas. Diego, impecablemente vestido, se presentó como víctima de una confusión. Alegó haber intentado buscar a Camila sin éxito. Dijo estar dispuesto a asumir responsabilidades. Pero cada palabra suya era una fachada. Alejandro lo sabía. Camila lo sabía. Durante el testimonio, Camila habló cómo había sido dejada sola, aunque cómo había sobrevivido con su embarazo en las calles y cómo había encontrado inesperadamente un refugio. No ocultó nada. Habló con verdad. Y fue esa honestidad la que empezó a inclinar la balanza. Alejandro fue llamado a declarar. Habló de cómo conoció a Camila, de su evolución, del vínculo que habían formado no solo con ella, sino con Mateo. Dijo que no buscaba reemplazar a nadie, pero que no podía quedarse de brazos cruzados. Oportunista trataba de usar a un niño como ficha de poder. El juicio se extendió por horas. Al final del día, el juez solicitó más pruebas y postergó la sentencia. Pero algo cambió en el aire. La defensa de Diego comenzaba a fracturarse. Sus contradicciones, su falta de pruebas reales, su historial financiero, todo comenzaba a pesar. Camila, aunque agotada, salió del tribunal más entera de lo que había entrado. Alejandro le tomó la mano al salir. No dijeron nada. No era necesario. Aquella batalla, en medio de mí, se había forjado algo más fuerte que el miedo. Pasaron los días y con ellos la tensión en el aire creció. Aunque el juicio aún no había concluido, algo en Camila comenzaba a florecer. Ya no era la mujer escondida entre silencios. Era madre, y su fuerza se notaba en cada mirada, en cada decisión, en cada palabra. Alejandro,
observaba esa transformación con una mezcla de admiración y ternura. Había sido testigo de cada pequeño paso, desde el momento en que ella aceptó subir al coche sin saber quién era él, hasta ahora, cuando enfrentaba una batalla legal sin rendirse. Cada día se convencía más de que su encuentro no había sido casual. Mateo crecía sano, rodeado de cariño. Alejandro pasaba cada vez más tiempo con él, aprendiendo a cambiar pañales, a preparar biberones, a calmar su llanto con canciones improvisadas. Aunque nunca lo había dicho en voz alta, algo en su interior lo sabía. Ese niño ya era parte de su vida, pero Diego no estaba Sus dispuesto intentos a legales perder. no daban Al ver frutos. que cambió de estrategia, contactó a la prensa, filtró historias falsas sobre el pasado de Camila y comenzó a construir una narrativa de víctima. Las redes sociales se llenaron de especulaciones y algunos medios comenzaron a cuestionar la historia que hasta entonces parecía clara. Camila se sintió expuesta, humillada, pero esta vez no corrió a esconderse. Junto a Alejandro y al doctor Herrera, organizó una entrevista. Decidió hablar, no para defender contar la verdad, sino su historia, sin adornos, sin miedo. El impacto fue inmediato. La gente conectó con su humanidad, con su valentía, con su deseo simple de proteger a su hijo. Lo que Diego había intentado usar como arma se volvió en su contra. La opinión pública comenzó a cambiar y el juez Sandoval también lo notó. Camila, por fin, sentía que podía mirar al mundo sin bajar la cabeza. El día de la audiencia final llegó con una mezcla de nerviosismo y esperanza. Amanecer despertó antes del Mateo y lo dejó al cuidado de Carolina, quien se había convertido en una aliada silenciosa pero firme. Alejandro la esperaba en la sala, ya vestido con traje y expresión serena, aunque sus ojos delataban preocupación. Caminaron juntos hasta el tribunal. A cada paso, Camila recordaba todo lo que había atravesado: las calles, la soledad, el miedo, y ahora esto. No era solo una disputa legal, era su derecho a vivir en paz, a criar a su hijo sin sombras del pasado. El juez Sandoval, más atento que nunca, escuchó los argumentos finales. Los abogados de Diego insistieron en su supuesta transformación, en su deseo de ser padre, pero las pruebas en su contra eran contundentes. Abandono durante el embarazo, amenazas, manipulación mediática y ahora intenciones claramente motivadas por interés económico. Camila no lloró mientras hablaba. Su voz era tranquila, firme. No pidió compasión, solo explicó por qué su hijo merecía crecer lejos del caos. Alejandro no habló esa vez. No hacía falta, su presencia bastaba. El silencio en la sala fue absoluto cuando el juez entregó su veredicto. La custodia total fue otorgada a Camila. Diego no tendría contacto con Mateo hasta que un tribunal revisara su conducta de forma más profunda. La sala estalló en suspiros. Camila no pudo evitar as lágrimas, mas foram lágrimas de alivio, não de medo. A saída do tribunal foi silenciosa, mas cheia de significado. Alejandro envolveu os ombros de Camila. Pela primeira vez, recostou a cabeça no peito dele sem hesitação. Naquele momento, souberam, sem precisar dizer em voz alta, que algo tinha mudado para sempre. Passaram semanas desde el veredicto. La vida comenzó a encontrar su nuevo ritmo. Camila, ahora más segura, retomó algunos sueños que había enterrado hacía años. Comenzó a estudiar desde casa, pensando en un futuro profesional para poder ofrecerle a Mateo no solo amor, sino también estabilidad. Sí misma, a veces, en la cocina, se sorprendía con el bebé en brazos y música de fondo. Era una felicidad simple, pero auténtica, y ya no tenía miedo de vivirla. Alejandro también había cambiado.
Lo que al principio fue un acto impulsivo de compasión, se había transformado en una conexión profunda que lo movía a querer ser parte de algo más grande que su propio éxito. Su mundo, antes dominado por negocios y silencio, ahora estaba lleno de risas, pañales y conversaciones inesperadas sobre el amor y la familia. Mientras observaban a Mateo dormir, Camila tomó la mano de Alejandro. No dijo nada, solo la sostuvo. Él la miró, sin necesidad de palabras. Ambos sabían que no se trataba de un final feliz, idealizado, sino de una elección, seguir adelante juntos, a pesar de todo. Los errores del pasado no desaparecieron, pero dejaron de definirlos. Lo que habían vivido los había hecho más fuertes, más humanos. Camila ya no era solo una mujer embarazada buscando refugio. De su historia, era madre. Alejandro ya no era solo el millonario distante, era hombre, compañero y padre del corazón. Y mientras Mateo dormía plácidamente, envuelto en el amor de quienes lo habían salvado y elegido, el mundo allá afuera seguía girando. Pero allí, en ese pequeño hogar construido con cicatrices y esperanza, una nueva historia estaba apenas comenzando.